En esta ocasión quiero tratar el tema de lo alternativo porque es un concepto que ha sido utilizado mucho para manipular a la gente. Tiene un origen interesante, pero también tiene un uso que es profundamente manipulador, que deberíamos de conocer porque a través de este conocimiento vamos a entender muchos fenómenos que están ocurriendo actualmente en la sociedad y en la historia del mundo. Para poderlo entender, primero tenemos que remitirnos a los videos donde hablaba de la diferencia del conocimiento del mundo material y el conocimiento del mundo inmaterial. No se pueden utilizar las mismas metodologías. El conocimiento del mundo material pertenece a las ciencias exactas, en donde las cosas son comprobables una y otra vez bajo diferentes circunstancias. Se puede hablar incluso de leyes. Y en ese sentido es muy difícil entender que haya una física alternativa o una química alternativa. Puede haber una química tradicional, como la alquimia, o puede haber teorías científicas no comprobadas, o teorías científicas que fueron descartadas porque no se pudieron comprobar, o teorías pendientes de comprobar, o teorías comprobadas. En ese sentido, la ciencia lo tiene muy bien controlado, no hay diferencias, nadie discute. La ciencia es muy difícil de discutirse cuando las cosas se pueden comprobar muy fácilmente en un laboratorio o en una ecuación aritmética, matemática, por cualquier persona. El problema está en el mundo inmaterial. Ahí nada se puede comprobar y en ese sentido todo es teoría. Y cualquier cosa que veamos desde el mundo inmaterial no puede ser explicado con el método científico, como ya lo explicamos en el video anterior que les recomiendo ver. Y entre esos dos mundos hay una frontera en donde hay disciplinas que se encuentran entre un mundo y otro mundo. El ejemplo más claro está en la medicina. En esta disciplina hay una enfermedad que puede tener un componente material, físico, en el cuerpo, y un componente inmaterial, psicológico, en la mente. Y los médicos a veces no se ponen de acuerdo, principalmente los que provienen de las ciencias materialistas que no pueden aceptar que haya una influencia mental en una enfermedad. Algunos con un criterio amplio lo pueden tolerar, pero otros definitivamente lo descartan porque su metodología no se los permite. Y en esa frontera tenemos que entender que hay partes de esa ciencia que son comprobables, como es el caso de los medicamentos, por ejemplo, que tienen todo un proceso de aprobación, y partes de esta ciencia que no tienen explicación. Pero en el mundo totalmente inmaterial no hay manera de comprobar nada. Así nos digan los economicistas o los sociólogos o los psicólogos que su ciencia es ciencia. Es ciencia porque lo hacen seriamente, pero no lo es desde el punto de vista del método científico. El método científico no se aplica a las ciencias inmateriales. Se requiere otra teoría, otra manera de abordarlo, en donde todavía no hay un acuerdo universal en la ciencia. Pero más allá de esa frontera en donde se unen las disciplinas, podemos irnos en donde no hay ninguna discusión. Por ejemplo, en las teorías políticas, que en algunas universidades le llaman ciencias políticas. En ese caso, como decía antes, nada se puede comprobar. Un régimen político puede funcionar en un periodo histórico y no funcionar en el otro. Una teoría puede ser muy interesante en el papel, pero en la práctica descomponerse. Y eso se debe a que somos individuos y en cada uno de nosotros hay una concepción del universo. Armonizarlas todas es prácticamente imposible. Siempre habrá una fracción, un grupo social, un grupo de edad, personas con intereses particulares que pensarán diferente al resto de la sociedad. Y por lo tanto siempre habrá diferencias. Pongamos como ejemplo a una organización social. Puede haber un grupo dominante que tenga un concepto de organización social y que lo esté llevando a cabo en la práctica de su poder, en el ejercicio de las funciones que tienen al ser grupo dominante. Pero puede haber otra porción de una sociedad que tenga la idea de una forma de organizarse socialmente que sea diferente y quizás mejor que la del grupo dominante. Lo que ha pasado en la historia es que estos grupos dominantes han encontrado
que es mucho más fácil lidiar con diferentes puntos de vista que contra uno solo que sea una oposición verdadera y que logre el contraste. Por eso existen, por ejemplo, muchos partidos políticos de izquierda. Quizás uno solo sea el verdadero, pero los otros juegan un papel de dividir la opinión. La división es clave en el dominio. Y eso ocurre creando lo alternativo. Lo alternativo es una idea fantástica desde el poder para poder mediatizar lo que es realmente alternativo. Es una ironía, una contradicción, porque siempre hay soluciones alternativas, especialmente en el mundo inmaterial, pero es muy difícil de encontrar la verdadera, porque el poder, es decir, el grupo social que tiene el control, sabe que si crea diferentes alternativas, va a confundir a la gente y ésta se va a desanimar. Es una solución muy maquiavélica, pero muy buena, porque además tiene otro componente fantástico. Las alternativas reflejan a la clase social opositora, ya sea por su modo de ser, ya sea por una expresión o por una idea. La diferencia entre una opción real y una verdadera es que la real es igual en el fondo que en la forma, y la no real es solamente igual en la forma, pero no en el fondo. Y saberlo eso es clave porque eso nos ayudará a entender cuáles propuestas alternativas realmente lo son, si tenemos un pensamiento alternativo al poder, y cuáles alternativas, cuáles propuestas alternativas son meros estrategias para confundirnos. El mejor ejemplo ya lo puse, es el de los partidos políticos. Pero en la actualidad se han creado muchas soluciones que tienen como función dividirnos. Ahora ya hay grupos de interés con intereses minoritarios que se enfrentan a otros grupos de interés con otro tipo de intereses. Y el problema es que todo el mundo cree que la solución a la que se siente que pertenece es la verdadera. Y esa es la función que tiene el concepto de crear muchos grupos para que todo el mundo se enfrente entre sí. Y el problema es, no que existan esas opciones, sino que nosotros nos dejamos convencer, porque como ya expliqué, hay algo que nos engancha y que nos hace sentir que pertenecemos a una fracción, a un grupo alternativo que refleja nuestro sentir. Y el problema no está en nosotros, hay una ironía, porque las personas más convencidas, que tienen mayor honestidad en lo que sienten y quieren un cambio, son las que son más fáciles de enganchar porque se reflejan. El problema es que al ser estrategias vacías, en donde el interior es diferente al exterior, estamos siendo víctimas de una manipulación. Y si lo conocemos, si lo entendemos, podemos resolverlo. Porque nada es perfecto. Y esas estrategias de manipulación pueden verse claramente si tenemos la astucia de analizar el problema. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es relativamente sencillo. Hay que analizar cuál es el origen de esa propuesta alternativa. Si es un origen auténtico o si fue creado, si hay antecedentes incluso históricos. Hay que conocer a la persona cómo es, a quienes hacen esa propuesta y ver si su modo de vida coincide con ese modo de pensamiento. Hay que ver lo que hay, pero también lo que no hay. Si tú realmente estás convencido de que así son las cosas porque las analizaste por ti mismo y tú tienes argumentos para demostrarte a ti mismo de que así es, entonces perteneces realmente a ese grupo. Pero si descubres que hay cosas que no te explicas, debes ser prudente, porque lo más importante es que te refleje realmente a ti, que te beneficie realmente a ti, porque lo más irónico de las cosas es que por un lado eres auténtico y por otro lado estás apoyando propuestas que pudieran afectarte en lo personal. ¿No te has preguntado por qué algunas tendencias tienen éxito y otras no? El éxito también es una clave para entender por qué una cosa está funcionando y no otra. ¿Por qué hay propuestas buenas
interesantes que no son aceptadas y propuestas regulares no tan interesantes que tienen mucho éxito. Si lo preguntas te van a decir, claro, le gusta a la gente. Pero ahí hay un truco. Para que la gente le guste lo tienen que ver. Y para que la gente lo vea se necesita difundir, dar a conocer. No es como simplemente salir una vez, publicar un video y que de repente todo el mundo lo vea. Se requiere paciencia, tiempo, convicción y en algunos casos, si queremos acelerarlo, dinero. Esto ocurría antes con los medios de comunicación de forma más clara, pero las redes ahora nos han permitido ver que hay personas que de repente surgen de la nada y son muy famosas. Puede que sea auténtico, es posible que sea una propuesta alternativa, pero dentro de esas nuevas propuestas hay otras que no son alternativas realmente, que están ahí creadas para confundirnos, para engancharnos y para llevarnos a objetivos que no son los nuestros. Entonces, la clave está en el análisis. ¿De dónde viene una propuesta? ¿Qué dicen de ella? ¿Quién la está promoviendo? Una persona que tiene unas características que no pertenecen a esa propuesta. Una persona que se dice muy buena, muy bondadosa, pero que en su vida hay cosas que no lo parecen tanto. Esa es una gran contradicción que tenemos nosotros. Diferenciar el éxito auténtico del éxito ganado con trampa, con fraude, con corrupción, con financiamiento extraño. La función de lo alternativo, del concepto de lo alternativo o de las alternativas, es ocultar lo verdaderamente alternativo. Y hay que ser muy sagaces, muy desconfiados y muy analíticos para intentar no caer en una trampa. Como decía yo en el video que hablaba sobre el mundo inmaterial, en realidad todo ese tipo de soluciones las debemos de recorrer solos, porque el entendimiento del mundo inmaterial se hace en soledad. Y si después de tener ya una solución encontramos a compañeros o compañero o grupos que reflejan eso, lo cual es sumamente difícil, entonces ya podemos pensar que pertenecemos a una comunidad que realmente nos refleja. En la práctica es un emparejamiento, una conexión muy parcial, muy determinada por intereses individuales a los que les conviene estar juntos para lograr un objetivo. Pero eso es lo más auténtico que puede haber, una unión de conveniencia, no una unión de pertenencia. La pertenencia generalmente es manipulación, y eso deberías pensarlo profundamente, porque actualmente podemos estar manipulados para hacer cosas que nos pueden hacer daño.